En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, el presidente informa sobre la conmemoración a 80 años de la llegada del exilio español en México. Exilio español. Hace 80 años del inicio de la llegada del exilio español en México, estando como presidente Lázaro Cárdenas, basado en la solidaridad y generosidad y encuentro con el pueblo español, y en especial con las causas libertarias de España, recuerda los compromisos principales de la diplomacia mexicana con las mejores causas de la humanidad. Ateneo Español en México. Agradece al presidente del Ateneo en México por la invitación y la conmemoración del inicio del exilio español en México al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1939, se abrieron las puertas para recibir a más de 20.000 españoles perseguidos por la derecha fascista. Recibir a los exiliados es un deber humanitario para preservar sus vidas. Estas fueron las palabras del general Lázaro Cárdenas. Durante estos 80 años agradecen al México que les dio trabajo y techo, que se convirtió en lazos entrañables entre ambos pueblos, lo que fue uno de los episodios más ejemplares de solidaridad y humanismo de México al recibir a los españoles que fueron expulsados de su patria. El presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el exilio. Es un día memorable porque nos llena de orgullo tanto a la comunidad española como a los mexicanos el que se haya actuado como se hizo en ese entonces. Menciona que la conmemoración del exilio español por la Guerra Civil en España es un orgullo como actuó el presidente Lázaro Cárdenas para proteger a quienes necesitaban refugio, apoyo y comprensión, pero sobre todo una nueva patria. Esto es en esencia lo que significó el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es sin duda el presidente más humanista en la historia de México, con políticas sociales ejemplares. Entregó 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas y defendió los derechos laborales de los trabajadores, y sobre todo la recuperación de bienes de la nación entregados a extranjeros. Al mismo tiempo que dio asilo a los españoles, le dio asilo a León Trotsky, cuando el clima en el mundo era muy adverso. Lo más importante es el hecho de abrir las puertas a 20.000 españoles que huyeron del fascismo español. México siempre tratará con respeto y dará protección a los migrantes en busca de mejores condiciones de vida, que en muchos casos son exiliados de sus países. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y se suscribirá un documento para trabajar de manera conjunta con el sector privado y sector público. Y el día de mañana se presentará el plan de migración en compañía de los gobernadores de Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Un abrazo. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.